Escogidas desde el corazón de Dios, yo no camino sola, Él ya marcó mi voz, si Él lo dijo, yo le creo. Bienvenidos a tu canal Escogida Podcast por esta servidora. Gracias por escucharnos. Si estás aquí, no es ninguna casualidad. Todos tenemos un testimonio que contar y espero que en este canal cada uno de los testimonios edifique tu vida. Si no nos sigue, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en este canal YouTube como Escogida Podcast by Nelly. En esta ocasión no presento a cualquier persona, presento a un hombre de Dios, a un hombre, ¿verdad?, que ha marcado las calles, que fue así como lo conocí, evangelizando, llegando a los menos afortunados y con un corazón dispuesto, ¿verdad?, a contar su historia. Sin más preámbulos, voy a presentar a mi hermano Pablo Marín. Amén. En esta ocasión, que él tiene, ¿verdad?, el testimonio y si usted, ¿verdad?, puede ser transformado, pueda compartir para que otras personas puedan ser edificadas. Así que, Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias al Señor. Estuvimos esperando este tiempo, orando y pidiéndole al Señor cuál era el tiempo indicado y hoy es el día. Amén, amén. Sabemos que tienes un testimonio, ¿verdad?, que contar. Y primero que nada, me gustaría que me contaras, ¿verdad?, que me resumieras un poquito de tu niñez. ¿Cómo fue la niñez de Pablo? La niñez de Pablo fue una niñez bastante un poquito como mucha incertidumbre en casa. Mi mamá nació sorda de nacimiento. Mi papá le gustaba la bebida. Casi siempre papi estaba en las calles con sus amistades. Y mami viendo esa situación de que papi siempre estaba afuera, pues ella entonces decidió levantarnos a nosotros y dar la milla extra, estudiar, trabajar, ir a la universidad, ponerse con todo y su incapacidad. Se puso a trabajar y era la que traía el pan a casa. Nos ayudaba a nosotros en las asignaciones, era la que hacía todo. Papi llegaba por las noches, por las tardes, con sus cervezas y en su embriaguez prácticamente 7 días a la semana. Pero mami fue la que se puso, cogió las dos partes, la de papá y mamá, y nos tiró para adelante. De ahí tuve esa enseñanza de mami de luchar, pero siempre adentro de mi corazón me dolía, ¿va? Gracias, Señor Padre. Gracias, Señor. Eres bueno, Jesús. Gracias, Señor. Sentía mucho que mami no pudiera escuchar. Y fue cuando Gloria a Dios, Señor Jesús. Gloria a Dios, Señor Padre. te adoro, Señor, y te doy gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Ahí fue cuando fui creciendo con el deseo de como ayudar a mi mamá a Económicamente. económicamente, a poder comprarse unos audífonos. Ay, Señor, te adoro. Gracias, Jesús. Y de ahí, pues entonces, cuando fui inclinándome en la escuela a ver personas, pues la escuela donde me matriculaban, había el residencial y siempre había gente buena y gente como del bajo mundo, dentro de la escuela, cerca de la escuela. Empecé a mirar hacia esa gente que podían tener tenis nueva, podían tener ropa diferente a la mía en la escuela, hasta los bultos diferentes. ¿Qué edad más o menos tú tenías para ese tiempo? Más o menos como a los 14, 15 años. Okay. De ahí empecé a inclinarme a tener amistad con ellos y ver cómo ellos podían tener más que yo. Cómo lograban eso. Y de ahí me incliné a ver lo que hacían y lo vi como fácil, no lo vi como algo
como algo muy difícil de hacer. Entonces la persona que, ya cuando estoy en la high school, en la superior, decido agarrar ese punto de droga que había en la escuela. Le dije a los muchachos, yo quiero hacer eso. ¿Cómo yo hago eso aquí? Wow. Y empecé a agarrar ese punto de drogas en la escuela y ver que entonces ya podía comprarme también mis buenas tenis, ya podía comprarme mi mahón, ya podía tener un bulto diferente. Así que aunque fuese de la manera errónea, estabas obteniendo lo que tú querías y podías ayudar a tu mamá haciendo esas cosas. A lo primero, pues traté de esconderlo, porque mami no sabía que la condición de casa éramos pobres. Entonces de repente yo llegué con unas tenis nuevas, no, esta me las regalaron. Y llegaba con mahón nuevo, ¿no? Eso fue amigo mío me lo prestó y poco a poco podía hacer una comprita callado. No, eso fue un vecino y siempre trataba de poner a alguien porque mami sabía que yo no podía hacerlo. Y cuando ella empezó a verme como que estaba cambiando, siempre me hacía preguntas. Me decía, Babu, yo no te quiero problemas. No quiero que hagas nada malo por ahí. ¿Qué tú estás haciendo? Y yo, no estoy haciendo nada, mami. Pero como mi papá me presentó mucha gente que no trabajaban legal, que eran personas que hacían cosas que no debían hacer, pues yo me fui relacionando con esa gente, amigos de mi papá, poquito a poco. ¿Y tu papá no tenía conocimiento de lo que tú hacías? No. Ok. Pero sí sabía que todos los amigos de él no estaban, estaban involucrados en eso. No estaban trabajando legalmente. Y bueno, cuando vine a ver ya como a los 15 años, 16 años, seguí pasando un punto de droga para otro. Día de la escuela me lo traje para la urbanización, de la urbanización lo pasé para un residencial. Y fui creciendo en lo que era el bajo mundo, pero me llamaba la atención de que como que los residenciales como que estaba muy expuesto como a buscarme la cárcel rápido, así que me salí de los residenciales y empecé a hacer otra clase de cosas, subir de nivel en el mundo de las calles. Y ahí pues entonces ya, mami, ¿qué tú quieres? Toma. Y llegaba a casa con dinero y le daba a mi papá, le daba a mi mamá, que las cosas que necesitaban pues las cubría. ¿Y pudiste terminar la escuela? Terminé cuarto año. Cuarto año lo pudiste terminar. Ajá. Y cogí un grado asociado para arreglar computadoras y eso. Y hacía las dos cosas, lo del bajo mundo más estudiaba. Sí. Estudiando, yo en la Avenida Central allá en Puerto Rico, estudié ese grado asociado. Y antes de terminarlo, pues ahí fue el primer caso que me busqué en Puerto Tierra. ¿Tenías cuántos años ahí? Ahí tenía como 18 años por ahí. 18 años. Entonces, ¿te buscas un caso y entras a la cárcel o no? No, tan pronto nos cogieron en Puerto Tierra con libras de marihuana, ahí ya llego, la policía me coge, me llevan al cuartel de Puerto Tierra, después me llevan a Torrey. En Atorrey, en la vista esa, la preliminar esa de principio de vista, a ver qué van a hacer, si te dan fianza o no, nos dieron fianza y todos salimos, entonces nadie quedó preso. De ahí pues dije, y me voy a tranquilizar, y estuve como un año en casa, tranquilo, no quería salir, no quería hablar con nadie. Habías aprendido algo de esa experiencia, pero fue temporero. Ajá. Entonces en los residenciales yo veía a la gente que tenían crucifijos en oro, y yo pensé, como yo nunca conocía a Dios. Esa era la próxima pregunta, si habías conocido a Dios en tu niñez o de alguna manera alguien te había inculcado su palabra. No, pues no había conocido al Señor. Mami me llevaba a la iglesia tradicional, pero ahí lo que hacía era dormir. Yo llegaba allí. Si no había ningún interés, tal vez por la edad. Y la presencia de Dios no está en todos lugares, en ese lugar pues tampoco estaba. Y no había como ese despertar adentro de mí, sino que pues yo iba a la misa, compartía, nos íbamos y después vámonos a comer a algún sitio y ya. No era algo espiritual, no era algo como para crecer espiritualmente, ser mejor persona.
Era por acompañar a papá y a mami que había que ir a la iglesia obligado. Pero después de ahí, entonces, después de ese año que estuve en casa, volvieron otra vez las tentaciones, otra vez llegar. Y ahora se te acabó el billete, ahora ¿qué vas a hacer? ¿Y nunca te dio con trabajar, como buscar un trabajo Trabajé, fijo? trabajé en restaurantes, pero mis amistades, no sé. Tenían mucha presión Era mucho, entonces se metían a comer a los restaurantes donde yo estaba. Allá llegaban con jet ski, vámonos, olvídate de eso, vamos a correr jet ski, que tengo mujeres, aquí lo que tú quieras, pavo, y mucha gente era loca conmigo y cogí, me iba de los restaurantes. Sí, te dejaste llevar por eso. Me iba de los sitios de trabajo. Mami siempre fue luchando detrás de mí, buscando cómo yo enderezar el camino. Me imagino. Pero las amistades siempre fueron algo fuerte. Bien, sí, mucha influencia. Y como yo soy alegre, cariñoso, ellos, de cierta parte, la mayoría de las amistades que tuve en las calles eran locos conmigo, aunque estés conmigo no tienes que hacer nada, yo te doy lo que sea, yo quiero que tú estés conmigo. Sí, la clásica. Entonces yo era bravo, me atreví a hacer cosas que a lo mejor otros muchachos no hacían, y ahí se sentían a gusto conmigo porque era alguien que metía mano, no iba a fallarles a ellos. Sí, que eras una persona leal. Si caíamos presos, no había forma, no había ni una sola forma de que yo delatara a alguien. Entonces eso pues me hizo, al seguir creciendo en lo que era ese mundo oscuro, de las tinieblas, de drogas y ventas y todo ese tipo de cosas. Y sigue, me imagino, creciendo. ¿Y en qué momento ingresas a la cárcel? En el 96, yo había hecho ya muchas cosas. Habíamos traído droga de Colombia, Puerto Rico. Habíamos hecho muchas cosas. Ya había cerrado puntos en caserío. Ahora trataba pues de como suplirle a la gente en vez de estar calentándome yo así. Pero en el año 96, en agosto, yo estuve en una balacera y ahí me dieron un tiro en este brazo. En esa balacera sigo guiando, llego al centro médico. El centro médico allá me desmayo por toda la sangre porque me explotó el hueso, era un hoyo grandísimo y salía mucha sangre, yo estaba lleno de sangre. El carro, mucha sangre había perdido. Cuando llego al centro médico, sigo guiando para sala de emergencia y cuando meto el carro directo por sala de emergencia para adentro, meto el parking y abro la puerta y ahí mismo me desmayo y me cogieron. La policía me agarraron los médicos, rápido me llevaron a cirugía, metieron una placa con 7 tornillos en el brazo. Me empezaron a investigar qué pasó ahí. Uno de la calle, pues no creía, aunque me habían tirado y eran enemigos míos, yo como quiera lo que pensaba era en vengarme, no en tirarlos para adelante para que los metieran presos. Sí, que en ese momento el enemigo lo que te pone cosas, no digas nada, no shotees, todo este tipo de cosas del bajo mundo. Lo que me vino a la mente en ese momento fue, no, me trataron de robar el carro y yo cuando arranqué me dispararon. Nadie creyó eso, pero eso fue lo que apuntaron. Entonces, de ahí ya tengo ese tiro en el brazo, aparece mi hermano mayor que se había convertido al evangelio. Me lleva para la casa de él en Barranquita. Yo soy un muchacho que estuve en la calle como desde los 14 años. Ahora tengo 22, 23 años. Estuve todo ese tiempo en la calle. Todo el mundo me conoce por ahí, pero a nadie conoce a mi hermano. Porque mi hermano era un tipo de familia. Bien diferente. Iba a la iglesia, criaba a sus hijos, salía de un culto para el trabajo, del trabajo para la casa, volvía, y esa era su vida. Nadie lo conocía y Dios lo usó a él para recogerme en el centro médico después de la operación. Uno de los muchachos que estaba, no era que estaba en los dos bandos, sino que éramos un solo bando. Lo que pasa es que el bando se dividió y ahí él quedó como en el mismo medio, porque él era bien amigo mío, pero era también amigo de los otros, gente que eran enemigos míos en ese momento. Y fue donde a mí me dijo, Pabullo, vienen para acá adentro, tienes que irte.
vine a decirte porque tú eres mi hermano, pero tienes que irte de aquí del hospital. Y ahí llegó mi hermano mayor, me monté en un carro a la parte de atrás acostado, salí por por todo el centro médico. No sé si esa gente llegaron después, no sé qué pasó, pero él me llevó para allá, para su casa, para Barranquita. Y en Barranquita me empezó a hablar del Señor. Y yo, no, yo no quiero saber nada de Dios. A mí tú no me hables de Dios. Ve tú a la iglesia, tú estás bien. Yo no voy a ir para la iglesia. Entonces en ese tiempo él siguió insistiendo tanto en ir a la iglesia que le dije, ¿dónde queda la iglesia? Yo voy a ir a la iglesia. Y me llevó a una campaña en la calle Comerío, en la iglesia Defensores de la Fe, con el pastor Benjamín, en el año 96. Y cuando él me llevó, estaba Benicio Molina en esos tiempos. Wow, sí, tremendo. No, era una locura. O sea, Dios estaba usando a Benicio de una forma tan sobrenatural. Nos parqueamos, llegan bien temprano, aquello se llenó, sacaron una pantalla para afuera de la iglesia, la gente afuera cayendo en demonía, los de adentro cayendo en demonía, gente sanándose. Y cuando yo vi todo aquello, yo dije, pero Michel, ¿y qué es esto? Yo nunca he visto esto en una iglesia. Pues la cosa me impactó el poder de Dios, que dije, wow, yo iba buscando poder en el mundo, pero en la iglesia hay algo mayor de lo que yo conseguí. Lindo, Dios. Porque entonces yo tenía armas cortas, revólver, tú tenías lo que tú rifle. pensabas que te daba poder a ti. Llegué a ir a la santería, hice muchas cosas que entendía que yo tenía poder, pero cuando fui a la iglesia y me encontré con aquello sobrenatural, me llamó la atención y dije, no, yo quiero de eso. Y esa noche cogí y le dije a mi hermano, ¿cómo yo hago para convertirme? Y él me dijo, conviértete, tienes que convertirte hoy. Y cuando él me dijo eso, yo era tan orgulloso que él me dijo, tienes que convertirte hoy. Y le dije, ahora no me voy a convertir nada, porque eso no es cuando tú quieras, yo me voy a convertir cuando a mí me dé la gana. Y sabiendo que Dios estaba ahí. Y yo sé que Dios me está hablando, sé que estoy impactado por el poder de Dios. Yo quiero eso que tienen esos hermanos ahí. Pero por hacer fuerza con mi hermano, le dije, yo vengo mañana para la campaña. Cuando fui para la campaña, al otro día, pues ahí ya Dios me estaba esperando, pero con otro asunto. Ya era algo más personal de lo que yo vi. A lo primero vi otra gente siendo impactada por Dios, pero ese culto en específico ya Benicio se baja del altar. Yo tengo un yeso, cualquiera, eso puede ser que yo me caí, un accidente, o sea, un yeso no te dice que yo tengo. Si alguien pensara que fuera emocional, pero no sabe específicamente un por yeso qué. no te dice que yo tengo en el brazo. O sea, entonces el enemigo trató de jugar con mi mente y él cuando viene busca entre todos los hermanos, allá habían cientos de personas y va donde mí. Cuando va donde mí, me señala en la cara y me dice, ¿y tú estás tocando de milagro? Y yo tengo un brazo que yo sé que estoy tocando de milagro porque era una bala hollow point de esas explosivas que explotan, cuando toca algo explota. Y este brazo era para yo perderlo y no lo perdí. Entonces cuando sucede eso, que él me está hablando, me dice, ¿estás tocando de milagro? Yo levanté tu mano en el tiroteo. Wow, poderoso. Para que la bala no te diera en la cabeza y te diera en el brazo. Wow. Y me explicó todo, exactamente todo. Y yo dije, pero es que no puede ser, porque yo he ido a la santería y he escuchado hablando tontería esa gente, pero esto no es lo que yo he visto antes. Tú sabes, hay algo tan específico, tan certero. Y cuando tú ibas a la santería sabías que había oscuridad, donde tú entrabas a las casas de los pareros, de santeros y todo eso, tú lo que sientes es maldad, pero en la iglesia se sentía paz. Eran dos atmósferas diferentes, eran dos manifestaciones diferentes, habían dos poderes diferentes. Y me cautivó tanto que ahí mismo cuando Benicio se veía, yo pregunto, ¿y cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo salvarme? ¿Cómo yo puedo pedirle al Señor que me perdone todo lo que yo he hecho? Benicio me dijo, me pasa para el frente. Y
la primera experiencia sobrenatural, Hermoso. Dios me la regaló en el 96. Sentí que aquella maldad, aquel enojo, toda aquella ira salía de mí. Yo no caía al piso, no caía endemoniado hablando, solamente salía algo, un olor a azufre salía, que salía por mi nariz, por mi boca. Salía, yo me quedé parado. Y a la misma vez el Espíritu Santo fue algo tan sobrenatural que podía sentir cuando el Espíritu Santo me entró por la cabeza. Llenó mi cuerpo. Sentí una paz sobrenatural. Y ahí mismo le dije, Señor, tú me regalaste esto. Y yo llevo años en el mundo, carros, prendas, mujeres, una detrás de otra, almas, lujo, y nadie viaje para diferentes sitios, discotecas. Yo he ido a todos, yo he hecho de todo, y en ningún lado yo he recibido esto es lo que yo estaba buscando. Si tú me das esto siempre, yo te voy a servir toda mi vida. Qué lindo, Dios. Yo quiero tener paz siempre. Me agarré del Señor. Salí de ese culto. Se acabó la campaña, pero yo no quería ir a Bayamón porque tengo esa guerra cerca. Y en ese momento tan crucial de mi vida, de yo decir, wow, esta es la paz que yo quiero servir a Dios, no sé cómo hacerlo. Pues yo no bajo a Bayamón a congregarme, sino que entonces busco una iglesia por Barranquita, Sidra, por allá arriba. Y mi hermano me dijo, mira, hay una iglesia buena acá arriba. Vámonos para acá, a lo que tú te fortaleces y todo eso. Pues la cosa fue que empiezo a perseverar en una iglesia y un día aparecen los federales en casa de mi papá, y papi me llama por la noche, tarde. Pabullo, ¿qué tú hiciste? Esto está lleno de federales aquí buscándote. Papi, yo he hecho muchas cosas, no sé por qué me buscan, pónmelo en el teléfono. Tú eres Pablo Marín, es mejor que te entregue. Yo era una persona violenta, entonces había estado en tiroteo, había hecho muchas cosas y lo primero que me dieron fue, mejor es que te entregue, porque si nosotros te vemos en la calle y tú haces algún gesto de dispararnos a nosotros, te vamos a matar, mejor es que te entregue a la buena. Yo no, hablen con mi abogado. Pan, y enganché, llamé a un abogado que yo tenía. Mira, llama a este número a casa ahora mismo, que están los federales en casa. Cuando el abogado llama, le dijeron al abogado los federales, nosotros vamos a hablar contigo, nosotros lo queremos a él. Se está poniendo todo complicado. Y ahí entonces el abogado me llama, padre, y me dijo, Pablo, a mí ni conmigo quieren hablar, que por ley tienen que hablar conmigo, ni conmigo quieren hablar, te quieren a ti. Y yo, pues está bien, si tú no puedes hacer nada por mí, está bien, hablamos después. Enganché. Empecé a pensar la gente que me debía dinero en la calle para recoger lo más que pudiera. Di una vuelta por ahí, visité a 2 o 3 personas esa misma noche, al otro día. Voy a la iglesia donde yo estoy perseverando por un mes. Y allí el pastor se supone que no estuviera y estaba haciendo esto. Tenía una entrevista con alguien. Y yo me meto allí y le digo, pastor, necesito un minuto para hablar con usted. Y me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, pastor, yo vengo aquí y usted me ve lo más tranquilo, pues yo siempre vestí bien, a mí me gustaba la ropa, yo no vestía de Nike ni nada de eso, yo vestía ropa hilo, rayón, seda, me gustaba estar bien así calado. Y cuando voy a la iglesia con mi flow, así de bien vestido, le digo, pastor, usted me ve así, pero yo no soy una persona buena, yo he hecho muchas cosas, yo estoy empezando a buscar de Dios, pero yo vengo de las calles y la policía me está buscando, los federales me están buscando. Él abrió los ojos, se me quedó mirando, lo menos que estaba pensando era que yo un bandido. Me agarra por la mano, me sienta en el altar, me dice, siéntate aquí. Te voy a decir una sola cosa. Un hombre de Dios como tú eres ahora mismo, no huye de la justicia, se somete a ella. Eso fue en el año 96 y yo sé la palabra exacta que me dio aquel pastor. Un hombre de Dios no huye de la justicia, se somete a ella. Y en ese momento le dije, pero ¿y qué usted entonces quiere que haga? Y me dijo, usted es un hombre de Dios y Dios va a caminar contigo en el valle de la sombra y de la muerte. Esta es tu consecuencia y usted tiene que cumplirla. Sí, porque no vamos a ser eximidos de la consecuencia. Dios en su misericordia puede hacer 20 cosas, pero uno tiene que darle por el camino donde hay que darle. Entonces la ruta era esa.
Llamé a papi, llamé al abogado, llamé a mami, me llevé a mi hijo, me llevé a mi ex esposa en aquel momento, a la mamá del nene. Nos fuimos todos para el edificio federal. Allí me despedí de ellos, entré al edificio federal y dije, mira, yo soy Pablo Marín, yo creo que me están buscando. Yo creo que me están buscando. Dos o 3 minutos ya estaba preso. Y de ahí empezó una jornada brutal en el Señor. Y cuando entonces te entregas, ¿cuántos años te dieron? Me dieron 38 años. 38 años. ¿Y cuántos cumpliste? 13 años. 13 años. Que aún Dios en su misericordia. No, me ayudó en muchas cosas. Pues me dieron 5 años por un caso, 3 años por otro, 20 años por otro. Eran 11 años por otro. Y cuando vine a ver, pues, unos casos estatales, la federal, como tiene más poder, pues absorbieron años de la estatal y cuando cumplía en la federal, iba cumpliendo a la misma vez la estatal. Okay. Y de ahí pues se acomodaron los años y pude hacer 13 años de sentencia. Pero fue un caminar sobrenatural. Siempre le doy gracias a Dios por el día, la forma, el culto que Dios usó para yo convertirme. Hay gente que se convierte en las calles, gente que se convierte en las casas, gente que se convierte en los hospitales. Pero yo doy gracias a Dios por aquel culto, porque conocí al Dios sobrenatural. Amén, qué lindo. De una vez. No, y era el día que estaba, ya sabes, ese era tu día. ese era mi día. Entonces, yo siempre fui en busca de algo más. En las calles quería algo más, en almas quería más, siempre iba buscando algo más. Y cuando yo me encontré con aquella presencia del Señor, dije, esto es lo que yo siempre he estado buscando y esto es lo que yo quiero. Y de ahí empecé a pedirle al Señor con locura. Me metí en mi celda, horas de ayuno, días de ayuno, oración. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Seguiste, obviamente, después que te entregaste, todos esos años, seguiste con esa cercanía pegado al Señor, todo, desde el año 96 hasta el día de hoy, yo ni un día me he apartado de Dios. Nunca he vuelto atrás. Dios ha sido demasiado de bueno conmigo. Y en las cárceles me pasaba orando, ayunando. Era un trato sobrenatural. Dios empezó a sanar los presos. Creó riñones nuevos, platificó muelas, libraba gente de ataduras de vicios, que entraban con vicios muriéndose en aquel momento usando anestesia de caballo, diferentes tipos de heroína. Me llamaban a mí, pastor, ora por él que se va a morir. Ay, wow. Yo usándote de manera sobrenatural en la cárcel. En la cárcel, adentro de la cárcel. Cuando yo me topé con esas escrituras de José, que tuvo que pasar por un proceso, inclusive estuvo hasta 13 años específicos. Él tuvo 13 años preso, a los 30 lo sacaron, a los 17 pasa lo de sus hermanos. Y vi a Dios que decía el texto bíblico, y Jehová estaba con José y cayó preso, pero Jehová estaba con José y cayó aquí, y Jehová estaba con José y cayó acá. Literalmente eso es lo que yo vi en la cárcel. Yo corrí 8 cárceles diferentes, máximas de seguridad. Estuve 1 hora en una celda, 1 hora para bañarme, ir a jugar baloncesto en un cuadrito como este. Después volver 23 horas metido en una celda solo, salir 1 hora más al otro día, volver 23 horas a una celda solo y estar 1 año y medio en esa máxima. Vi a Dios hacer muchas cosas. Había un plan. En ese momento era de la manera que Dios te podía cautivar para Él y tener un tú a tú con Él. Yo digo, wow, en 13 años, esa Biblia, día y noche. Leyendo Biblia todo el día, me imagino, porque ahí no hay mucho que hacer. Yo me tenía que preparar, yo hacía mucho ejercicio y estaba bien fuerte porque en la cárcel pues, pasan cosas. La policía llega, te golpea con macana. Entonces la cárcel no es solamente un lugar de hacer tiempo, es un lugar de mucha tensión, es un lugar de mucha prueba.
están limitados a muchas cosas, pero cuando hay un enfrentamiento de presos y policías, que eso era, para el tiempo mío, eso era el pan diario, eso a cada rato pasaba. Ellos venían a tirar gas lacrimógeno, a darte palos, sacarte de la celda, te tiraban los matres al piso, te rompían toda la celda completa, que todo lo que tú habías puesto, cuadritos que habías hecho y todo. Entonces, está todo el mundo activado, tú sabes. Yo me puse, parecía un anormal, un Hulk, todo abdominales, lleno de molleros y todo por todos lados para aguantar cantazos. Y en lo mío, de la Biblia, no hacía más nada que ejercicio y leer, ejercicio y leer, ejercicio y leer, por ir para abajo, años en eso. Pero fueron momentos brutales. Vi a Dios. Qué lindo. Y en ese proceso que estabas preso, ¿tenías personas que te daban support? Por ejemplo, tal vez tus padres o tal vez una pareja que conociste, ¿verdad? Estando preso. Esa persona que tú decías, yo tengo a alguien que está parado por mí, ¿o eras tú solo y papi Dios? y mami. Okay. Papi y mami, no había más nadie. Okay. Mis hermanos... literalmente no tus padres no fueron hubo los que mucha se presencia de ellos en años. Entonces, papi y mami fueron los verdugos que se quedaron contigo. Toda la semana que había visita, yo era de los primeros 4 presos que llamaban para la visita. Toda la semana era Pablo Marín, tiene visita. Ahí estaba papi y mami sin fallar, no importa lloviera, si el carro se rompiera, un día chocaron a mami, cuando el carro chocado fue para allá. O sea, los viejos míos, fíjate de eso, esa gente estaban conmigo 100%. Y en este punto que estuviste tanto tiempo en la cárcel, ¿hubo una transformación en tu papá? ¿O siempre siguió con la misma conducta? Nadie creía 100% que cuando yo saliera iba a ser lo que ellos estaban viendo en la cárcel. Sí, porque hay personas que dicen que hay una manera de manipular tu conducta para salir. ¿Verdad? Eso se ha escuchado mucho. Pues allá mucha gente todavía piensan así, de que él no está buscando porque no tiene nada que hacer. Él va a la iglesia porque no hay más nada que hacer ahí. Pero tan pronto salga, vean las tentaciones, vuelvan las mujeres. Va a volver a lo mismo. No le den trabajo. Tú vas a ver cómo vuelvo otra vez a vender cosas por ahí y vuelvo para otra vez para el mundo para atrás. Pero en el caso mío, mi entrega al Señor no tenía... no había vuelta atrás. No había vuelta atrás. Y no había vuelta atrás porque a mí me pasó algo el día de la sentencia. Bueno, me pasó algo cuando me convertí en el 96, pero el día de la sentencia hubo un acontecimiento. El día que me iban a sentenciar, yo podía coger de 10 años a vida en esa sentencia. Eran 540 kilos, 570 kilos de cocaína. En ese momento, cuando me van a sentenciar, yo me metí 3 días en ayuno. Estaba buscando una ayuda del Señor. Señor, yo lo hice, yo voy a levantar las manos, pero sé tú mi juez. Yo no quiero que tú me saques mañana, pero no me des una vida tampoco aquí. Sí, pidiendo misericordia. Tiene tu misericordia, ayúdame. Pues la cosa fue que el día de la sentencia yo estoy llorando, ayunando. Me voy, me toca, nos meten a todos en una celda abajo y de ahí van subiendo. Fulano, vente que te toca ahora, vente tú. Cuando me llaman, yo voy temblando para allá arriba, esperando a ver qué Dios hacía. Cuando yo entro en aquella sala, veo aquella sala, aquello se ve algo demasiado impetuoso, todo era en madera, era algo como algo sobrenatural. Tú entrabas allí, hasta miedo te daba como de la autoridad que tú veías en el gobierno federal allí. Y cuando llegué, me paré, me pusieron unos audífonos, me dijeron que me iban a traducir en español. El juez empezó a hablar inglés, me traducían en español. El abogado me miró y me dijo: Pablo, aquí no digas nada, ni una sola palabra. Yo le dije: dame un break. Tú hiciste tu trabajo hasta ahora. Ahora dame un break a mí, que yo había leído mucho la Biblia y yo estaba ready para muchas cosas espirituales. Y sabía que en la Biblia decía que cuando te lleven un juez o un alguacil, no prepares nada, porque el Espíritu Santo te va a dar algo en ese mismo momento. Y yo agarré esa palabra y me fui con esa palabra sin preparar nada. Hay gente que van allí, sí, espérate, y sacan un papel.
Pues Dios guiará a la gente de Sí, tú dices diferentes lo que formas. el Espíritu me dé, eso es lo que voy a Yo, soltar aquí. yo creo en la forma del Espíritu Santo de una forma tan sobrenatural que Él me va a decir lo que yo tengo que decir, chacho. Cuando el juez empezó a hablar, tenía, chacho, un montón de papeles hacia el frente mío. Los abrió y me dijo, pero ¿cómo tú hiciste todas estas cosas y tú tienes 23 años? ¿Cómo tú pudiste conectarte con tanta gente, hacer tantos problemas? Yo asalté, yo hice 80 cosas por buscar dinero. Y cuando él está hablando, de repente empiezas a bajar una nube del techo de la sala. Empieza a bajar una nube para abajo. Y yo miro y digo, pero es que esas no son las luces. Y es como si hubieran prendido, tú sabes, no sé, una máquina una máquina de hacer humo de esa que rápido se llena. Pues esa nube bajó y tenía como algunos pies y medio de espesor abajo de todas las luces. Y nunca había visto algo así. No, pero sé que la Biblia habla de una chequina que cubre la presencia de Dios, que esa chequina llega antes y después Dios manifiesta su presencia. Y cuando yo veo esa nube, yo digo, Dios se metió aquí conmigo. Qué lindo. Entonces, fue algo tan sobrenatural porque de repente yo estaba parado haciendo fuerza y mis rodillas temblaban sin yo moverla. Sí, la presencia estaba allí. Y de repente dije, wow, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Él empieza a hablar y hablar y hablar. Y cuando dice, yo estoy sintiendo algo diferente aquí contigo. Wow. Se quitó los espejuelos, los puso al frente. Y dijo, ¿tú tienes algo que decir? Y yo sí, yo tengo algo que decir. Y me dijo, pues habla. Allá le dije, lo que dicen esos papeles soy yo soy ese Pablo Marín que está ahí. Pero, un año atrás, yo tuve un encuentro con el Señor. Y el que dice ahí es este que ustedes ven por fuera. Pero por dentro hay otro Pablo Marín ahora. Yo lo único que le voy a pedir al Señor ahora, que yo sé que estoy en su presencia, que no me sentencien los hombres, sino que como Él está aquí en esta corte conmigo, poderoso, que me sentencie. Sí, Él es el juez. Que Dice la palabra, Él es el abogado, Él es el juez. Que Él me sentencie, porque es mejor caer en las manos de Dios que los hombres. Y me quedé callado y no dije más nada. Eso era lo que tenía que decir. Aquel juez se me quedó mirando, pero era una mirada que él me miraba a los ojos a mí y yo lo miraba a los ojos a él y ninguno de los dos parpadeábamos. Era fijo, era algo penetrante, fuerte. Yo sé que él me estaba escudriñando y yo lo escudriñaba a él de una vez. La cosa fue que cuando él fue a sentenciarme me dijo, yo no le creo a todo el mundo, pero te voy a dar un ejemplo de lo que va a pasar. Tú tienes 3 bolas y 2 strikes. Yo tengo la última bola en la mano. Si tú te ponchas, tú me vas a ver la cara a mí. Tienes una sola oportunidad. Y yo sabía que era Dios diciéndome por la boca de él, no vas a volver atrás más nunca. Exactamente, esta es tu última oportunidad. No vas a volver atrás más nunca. Yo agarré eso de parte del Señor y le dije, una sola yo quiero. Yo nunca voy a volver atrás. Amén. Y de ahí me dijo, te voy a dar el mínimo. No te voy a dar todos los años que te iba a dar. Te voy a dar una oportunidad. Te voy a dar 7 años de sentencia, 3 años y medio en probatoria. Y si cumples bien la probatoria, vas a estar libre para el resto de tu vida. Le dije gracias, me viré a mi familia, lloramos juntos, los besé, nos despedimos, pero después me tocaba ir a las sentencias estatales. A mí primero me sentenciaron federales, después me tocaba ir a ver las sentencias federales. Era de 20 años a 50 años. Y las otras no, las otras eran 5 y 3 años. Y cuando fuimos a la sentencia de 20 años, me dijeron, Pablo,
podemos hacer algo, o te dan 15 consecutivos que no se casan con nadie. Tú puedes tener 20 sentencias aparte y Eso es estos lo que vas a 15 los cumplir. vas a cumplir del 1 al 15. O te meten 20 concurrentes que te van a poner toda esa sentencia. Dame los 20. Yo no voy a hacer esos 15 derechos. Dame los 20 y que Dios me ayude a mezclar todos esos años por ahí. Pues después, vente, vamos para arriba, para la sala. Él subió por un elevador, los alguaciles vinieron, me buscaron, me llevaron a la sala. Y allá le dije también algo. Yo quiero decir algo. Ese soy yo. Pero hay alguien por dentro que me cambió y se llama el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Te voy a dar los 20. Te iba a dar 50. Pero te voy a dar los 20. Y te los voy a poner para que todas las otras sentencias se metan en los 20. Y cogió y agarré mis 11, mis 20, mis 5, mis 3 y me fui a hacer tiempo para ir para abajo. Algo pasó, Nelly, que esta fue una de las pruebas más fuertes de mi vida en el Evangelio. Cuando yo empiezo a hacer tiempo, 8 años se desaparecen de mi sentencia. Y me quedo con 20 y con 11. Y esos 20 y 11 se mezclaron entre uno. Y mientras estaba haciendo los 11 en la federal, iba cumpliendo los 20 en la estatal. Cuando estaba 5 días antes de salir de la cárcel, los 8 nunca aparecieron hasta el día 5 para yo irme. Para allá, yo estoy en la cocina. Yo era el líder de los chefs en la cocina, en la 1072. Estoy cocinando. Y me llama la social y yo pienso, eso es que me quitaron esos 5 días y me voy. Cuando voy caminando, ella me abraza, me dice, ay, Pablo, tengo que decirte algo. Y yo, ¿qué pasó? Papi se murió, mami se murió, ¿qué pasó? Me dijo, no, vente, te tengo que explicar algo. Llego allá y hay un psicólogo, hay el supervisor de sociales, está la social, hay otra social que me había cogido cariño allí. Pablo, cógelo con calma. Pero pero espérate, yo soy un hombre de Dios. A mí nadie me mete miedo. Yo no creo en eso. Háblame que yo aguanto lo que sea. Ve directo. Yo aguanto lo que sea. ¿Qué tú me quieres decir? Pablo, se supone que salgas en 5 días, pero salieron 8 años más de sentencia. No sé cómo, porque esos 8 años no estaban. Y yo le dije, no, a mí me habían sentenciado 8 años más. Lo que pasa es que como nunca aparecieron, pues yo pensé que Dios me los había quitado. Pero no me los quitó. Así que hay que hacer 8 años más. Yo llevaba 9 años ya preso y tenía que hacer 8 años más. Entonces... No, y ahí es que va a ser probada tu fe. Sí. Porque, Señor, me quedan 5 días. ¿De dónde sale? Mira, Nelly, esa semana fue una locura. Los presos se me acercaban, los líderes se me acercaban de la asociación. Pero como tú que lo que haces es predicar, tú no haces nada más que predicar, orar, metido en tu celda, orando y orando, que la gente se convierta, dando culto evangelístico en la cárcel. Y ahora, ¿cómo tú, que eres fiel a Dios, Dios te trata así? Imagínate a nosotros, muchachos, olvídate de eso, yo no voy a buscar a Dios. Gente se apartó y todo. a dudar de la Gente de la iglesia que pastoreé se apartaron porque decían, si tú eres el pastor, así te trata Dios a ti. Imagínate a nosotros que estamos a lo locos por ahí. No, yo no voy más para la iglesia, olvídate de eso. La cosa fue que esa tarde yo subía, todo el mundo estaba esperando que yo cogiera, llamara, metiera droga, hiciera 20 cosas, me fuera a lo loco, quemara la Biblia. Y yo lo que hice fue, me metí al baño a llorar, a recuperarme espiritualmente. Señor, no entiendo nada, estoy herido, siento que me fallaste, pero yo no te busqué para que tú me sacaras de la cárcel. Yo te busqué para que salvara mi alma. Así que si hay que hacer 8 años más, dame la fuerza. Pero cuando yo llame, yo tengo que llamar a la casa a decirle a mami y a papi que ya no salgo en 5 días. Cuando llamo, habían traído a John Paul de Miami para Puerto Rico, a mi hijo, para esperarme 5 días que yo saliera de la cárcel. Yo no sabía cómo rayos decirle a papi, a mami, a mi hijo, que habían estado 9 años esperándome, que tenía que hacer 8 años más, que ya no salgo en 5 días. Cogí y le dije, papi, hay un problema, no voy a salir ahora.
pero ¿cómo? Si tú sales 5 días, no, faltan 8 años más. Enganchamos, ellos empezaron a llorar, mi hijo llorando. Eso fue duro, una prueba bien difícil. De ahí, eso fue en el día. Por la tarde me tengo que ir para el culto, yo soy el pastor. Agarro mi Biblia y sigo llorando por el pasillo, por ahí para abajo. Está todo el mundo esperando que yo me quite, que diga algo. Empezamos el culto y le dije, hermano, aquí vamos a darle gloria a Dios. Nos vayamos, no nos vayamos, Dios nos ayude a salir, no nos ayuda a salir. Aquí vamos a seguir adorando a Dios. Y después de ahí lo que vi fue un avivamiento poderoso de Dios. En esos tiempos más o menos se convirtió Yopi, el pastor Yopi. Se convirtió mucha gente. Dios empezó a hacer muchas cosas. Vimos sanidades. Dios de una manera u otra pues me daba saber. Sí, claro. Yo estoy contigo, todavía tenemos una asignación. Pero no se ha acabado lo que falta aquí. Me agarré de eso y cumpliste los 8 años. Pues la cosa fue que yo no cualificaba para nada. Desde el día 1 de mi sentencia hasta 11 años de sentencia, como 12 años de sentencia, no cualificaba para nada. Nunca, Pablo, a ti no te van a dar nada. Entonces, no hay bajo palabra, no hay hogar cristiano, no hay nada. Tú no vas a salir de la cárcel hasta que sea el momento que salga. Y yo, pues nada, pues creí eso. Pero un día me dijeron, Pablo, hay una ruta, te tienes que ir. Y después de casi 5 años de pastorear en la 1072, me montaron en una guagua y me tiraron para Zarzales. Cuando llego a Zarzales, a los par de días, pues tengo que ver mi social por primera vez, a ver quién va a ser la social que me toca. Ella me toca una social y me dice, oye, Pablo, pero ¿por qué a ti no te han solicitado para bajo palabra? Yo, bueno, es que me dijeron que yo no cualifico para nada. Y me dijo, ¿y quién te dijo eso? Pero yo cualifico. Entonces, todos esos años, nadie hizo nada por mí. Me dijeron, yo no sé por qué a ti no te solicitaron ni nada. Yo voy a tirar una solicitud a ver qué pasa. Habían pasado 5 años. Había pasado, 12 años. Pero antes de los 5 días de salir, que te dieron 8, de esos 8 había cumplido 5. Ajá. Ok. De ahí, un día, no sé, una locura de Dios. Pablo Marín, recoge que te vaya. ¿Cómo que recoge? Pero si yo no cualifico para nada. Y tú sabes, yo tenía un deseo grande de salir de la cárcel, pero cuando llegó el día que en la bocina sonó mi nombre, yo dije, eso no puede ser yo. Y y seguí caminando para el cuarto. Y cuando llego al cuarto, el preso no quiere que el guardia esté allí por nada. Entonces el guardia está allá en su caseta y los presos viven aquí. El preso no quiere al guardia allá adentro para nada. Y los presos me dicen, pastor, recuerdo que te vaya a llevar esto, lo otro. Nosotros no queremos el guardia hacia aquí adentro buscándote. Te tienes que ir, te llamaron. Eres tú el que están llamando allí para que se vaya. Sí, tú estabas incrédulo. Y yo le dije, pero tú crees que sea yo de verdad. Yo voy a ir un momento allá arriba. Subí y cuando, mira, te estamos esperando, aquí está el grillete que te lo van a poner. Yo le dije, no, pues espérate un momento. Mira, fulano, quédate con todo. Y yo me volví aquí. Solté todo lo que tenía. Olvídate, me agarré mi Biblia y le dije, vámonos. Me pusieron un grillete y me sacaron. Y cuando llegué a casa, yo estoy esperando alegría en mi familia, estoy esperando que puertas se me abran, estoy esperando ver la mano del Señor y de repente me topo con que el diablo se le mete a mi papá. Y el hombre que quería que yo saliera, quería que yo fuera el bandido que yo era, porque él sacaba beneficios de eso. Entonces, cuando me vio que yo le dije, papi, no, yo voy a hacer budines aquí en casa, yo aprendí a cocinar y esto lo otro, y empecé a hacer budines y digo, no, esa luz, ¿quién la va a pagar? Y ya, pues está bien, pues vamos a hacer otra cosa, no sé, hago algo. Tengo que inventarme algo, voy a lavar el carro y el agua, ¿quién la va a pagar? Y todo lo que yo le decía que quería hacer, él me decía, las pruebas aquí no va a ser.
aquí o vende droga y me trae chavo, o no va a gastarme a mí ni la luz, ni el agua, ni te... Oye, Neri, lo que te voy a decir, y estoy delante del Señor, mi papá me dijo, si quieres jugo, ve y dile a tu novia que traiga un galón de jugo de China y te lo ponga en la nevera porque el jugo que está ahí es mío. La comida que está ahí es mía. La carne que está ahí es... Usado por el mismo enemigo. Yo dije, pero papi, tú fuiste a verme todos esos años y yo estoy pensando que de verdad tú me quieres a mí. Y que ¿Sí me quieres ver mal? Y que estás contento de que yo esté en casa. Y me dijo, no, y el cuarto tuyo lo tengo yo. Tú vas a dormir en la sala. Y me puso a dormir en mi padre de sangre, no un padrastro. Sí, sí. Me puso a dormir en la sala. En un mueble en la sala. Ahí, el cuarto tuyo es el mío. Y yo, pero muchacho, tú eres más malo que los mismos presos. Y tuvimos una discusión que por poco nos enredamos los puños. Y yo dije, yo voy a llamar a la social que me meta preso otra vez y termino mi sentencia. Y cuando salgo por otro lado. Pues la cosa fue que las sociales empezaron a visitarme a casa, a cogerme potazos y eso. Y un día empecé a ver un programa de cristiano en la radio, en el televisor, perdón, en el televisor. Y en el televisor, Dios usó al que está ahí, que es un profeta americano. Dios lo usa en él y para hablarme a mí directo y me dice, dame todo lo que tengas en el banco. Dame una ofrenda de todo lo que tú tengas en el banco, que Dios te va a bendecir a ti. Y yo digo, ¿eso será una manipulación o eso será Dios hablándome? Pero estoy sintiendo que es directo Dios diciéndome a mí, dame todo. Yo no tengo nada. Lo que me queda en un banco, un chencho allí, qué sé yo, como 400 pesos. Yo digo, pues Señor, si tú me das la oportunidad de yo salir de aquí para buscar trabajo, para sacar la licencia, yo tengo que ponerme al día en muchas cosas. Cuando salga de aquí voy al Popular ahí, papá, y hago las gestiones y pongo el dinero ahí en ese mismo banco. Pues, y era una cuenta Popular y yo tenía el dinero en la Popular. Cuando salgo a sacar la licencia, me paro allí, doy la ofrenda y sigo. Desde el otro día, Nelly, que yo solté la ofrenda, las sociales que no me querían dejar salir de casa me dijeron, Pablo, te vamos a dar tantas horas para que salgas diaria. Empezaste a verla. Obedecía lo que Dios me está hablando. A veces la gente cree que Dios no hace pactos de dinero, que no hace pactos de tiempo, que no hace pactos de salud, que no hace pactos con el hombre de nada. La gente cree que todo es espiritual y que no hay muchas cosas que Dios pacta con el hombre. Abraham pactó montones de veces. Guerreros de Dios pactaron montones de veces con el Señor y ninguna de las promesas de Dios cae en tierra. Yo agarré esa palabra y Dios comenzó a lanzarme. Mi hermano compró una guagua de hacer sándwiches y pizza. La social me dijo, vete a trabajar con él. Y no me quería en la calle. Y de repente me dijo, vete, te voy a dar permiso. Tienes hasta las 5. A las 5 corre para tu casa. Tú tienes que estar en tu casa a las 5. Y empecé a someterme a todo lo que me daban. Un día metieron a MRT. Eso es un programa que los federales estaban dando a los presos para el control de impulso. Para poder que cuando salieran los presos cogieran ese programa y pudieran someterse a la libre comunidad. Pues yo le digo, mira, mi Dios me cambió ya, ese programa no va a hacer nada conmigo. Pero me dijeron, esto es compulsorio, esto no es si tú quieres, tú tienes que venir aquí. Yo no entendí nada. Peleé con la social y todo, pero es que ¿por qué? Si déjame trabajando, yo tengo que trabajar, llevo 13 años atrasado de todo el mundo y estoy en cero. Yo quiero echar para adelante. Me dijo, tienes que venir. Todos los martes tienes que venir aquí a las 3 de la tarde, tienes que estar ahí obligado, te meto preso. Después, yo voy para allá. Cogí las clases y allá lo menos que yo estoy pensando es que cuando estábamos dando la clase, el que da la clase federal usa textos de la Biblia para apoyar la clase que está dando. De repente yo empecé a levantar la mano, mira, pero mira lo que tú dices, la Biblia lo dice. Y él me empieza a coger a mí de ejemplo. Y poco a poco me empieza a dar la clase a mí. Para que yo sea el que dé la clase a los presos. Dios poniéndote en gracia. Por allá. Un día. ¿A dónde no querías ir? A donde yo no quería ir. Uno no entiende muchas cosas. La cosa es que cuando veo el plan de Dios por dónde va, los presos comienzan a convertirse en las clases.
empieza gente a cambiar y a conectarse conmigo. Y empezar yo, Dios mío, ¿pero qué tú estás haciendo? La cosa es que cuando termino la clase, la social, todavía me faltan 3 años, 2 años y medio de sentencia Superbike. La social me dice, Pablo, venga aquí al edificio federal, que ya terminaste la clase, y vamos a hacer la graduación en una corte. Y vamos a llevar a todos los graduandos, los vamos a llevar allí. Y quiero que tú seas el que hable delante de fiscales, abogados, jueces, que hable delante de los presos. Y yo, pero tú me vas a meter a mí a la corte otra vez. Y me dijo, no, pero ahora vas a hablar de Dios, de lo que Dios hizo contigo. Qué lindo. Qué Y lindo, Dios me empezó a abrir puertas de tal forma que cuando llego a la corte y veo todo aquel escenario, y yo, Dios mío, pero esto es algo grande. Tú sabes, tú quieres salvar a un montón de gente. Yo voy a hablar de ti. Pues allá el juez se para. ¿Quién es Pablo Marín? Sí, yo. Pase por aquí que usted tiene unas palabras que compartir con nosotros y queremos escucharle. La cosa es que yo empiezo a hablarle del programa y de repente digo, el programa es bueno. Y están usando bases buenas, bíblicas, que van a funcionar a los muchachos. Pero Dios se le tiene que meter por dentro a la gente para que la gente cambie. Y él abrió los ojos así. Todo el mundo se quedó mirando y sentí que Dios cautivó la atmósfera. Un silencio brutal. Nadie hablaba, nadie estornudaba, nadie hacía nada. Era mi palabra sonando ahí. El Espíritu Santo de Dios hablándole a la gente, a los corazones. Y podía sentir que Dios me había tomado en el Espíritu. Y que podía testificar de la grandeza del Señor libremente a todo el mundo. Después de eso, Nelly, a mí me habían sacado mi cara, mi portada, la habían puesto en el periódico, en el vocero por 2 ocasiones. Y el mismo vocero, Dios me dijo una vez, donde mismo te vieron caer, verás mi gloria. El mismo vocero habló con el social y le dijeron, yo quiero entrevistar a ese hombre. Y en la misma página donde me sacaron como un maleante, ahora me sacaron como un predicador y un hombre que cambió. Gloria a Dios. Por el poder del Señor. Y yo veía a Dios abrirme tantas puertas. Yo tengo, no me los traje hoy, lo pude haber traído, yo los tengo en casa. Donde salí con carro volcado, con libras de marihuana, con disparos entre policías y bandidos, esto, lo otro. Y de repente en el otro papel decir, Pablo Marín, Dios lo cambió. Es que esas son las cosas que hace Dios. Fue algo sobrenatural. Yo disfruté los cambios del Señor. Yo me los he gozado, los he sufrido, he llorado, pero también me he gozado como Dios ha quitado cosas de mí y ha añadido otras. Sacó lo que no me iba a funcionar y metió por dentro lo que funciona en el reino para su gloria. No, y es hermoso que en este tiempo, ¿verdad? Que como dices, del 96, Ebenezer, ¿verdad? Amén. En este tiempo puedes testificar de las grandezas del Señor y que las personas sepan que todavía Dios hace milagros. Amén. Que todavía si tú estás en la calle, no importa en la situación que tú te encuentres, todavía tú tienes una esperanza que Dios puede hacer algo contigo, que Dios puede hacer algo con tu hijo, que Dios puede hacer algo con tu esposo, con tu hermano, con tu vecino, con tu amigo, porque es que todavía Dios quiere trabajar con nosotros, pero tiene que haber, ¿verdad? Un yo quiero. Yo quiero el cambio. Y donde quiera que te metas, es que Dios te va a encontrar. Que esto es otra parte. No hay forma. Cuando ya Dios puso tu mirada en ti, no hay lugar que tú puedas escapar, porque es que Él te va a encontrar. Yo estoy bien agradecida por este tiempo. Ya Amén. yo sé por qué Dios tardó tanto. Porque yo decía, Pablo, ¿cuándo puedes? Mira, no puedo. Mira, cuando vine de Puerto Rico. Pero es que hoy era el tiempo. Amén. Para que pudieras hablar de todas esas grandezas. Me gozo, ¿verdad? Te he escuchado predicar. Amén. Mis ojos te han visto evangelizar. Yo recuerdo una anécdota que puedo contar y creo que fue uno de los primeros evangelismos que yo fui, que fuimos a Downtown y había un adicto en una esquina. Wow. Y aquel hombre estaba sucio, nunca lo olvido, y estaba como escondido. Y entonces allí fuiste tú y yo como que nunca había, ¿verdad? Nunca había participado de un evangelismo, y como estaba como espectadora comenzando en el evangelio, recuerdo que tú sacaste a aquel hombre de aquella esquina y cuando lo abrazaste tan fuerte y le diste un beso y empezaste a orar por él,
Eso siempre me marcó. Yo decía, hoy en día no queremos tratar con cualquiera, no queremos salir a la calle. Y en la calle hay mucha necesidad. Y Dios nos está mandando a hacer cosas que nosotros no queremos hacer, pero hay alguien afuera esperando por nosotros. Sí, señor. Entonces nosotros no nos podemos cansar y tal vez en ese caso la persona, ¿verdad?, tenía unos problemas de adicciones, pero hoy en día hay gente con depresión, hay gente con ansiedad, hay gente con problemas mentales y todo el mundo necesita de nosotros. Agradezco mucho tu tiempo, Amén. valoro mucho, ¿verdad?, que estamos aquí en el negocio de Pablo y quiero, ¿verdad?, agradecerte y honrar tu vida. Amén. Le doy gracias a Dios por Gloria a este Dios. testimonio, espero que sea edificación para ustedes, que puedan compartirlo para que pueda llegar a otras personas y las personas sepan que todavía Dios hace milagros. Quiero que Pablo, ¿verdad?, antes de culminar, te puedas dirigir a la audiencia y que puedas decirle al que aún tal vez no tiene esperanza, al que aún tal vez esté pasando por lo que tú pasaste, ¿qué les puedes decir a ellos? Mira, el Evangelio, Jesús, el Espíritu Santo, es algo práctico. Nosotros no hablamos de religión, sino de relación. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está, su corazón hacia el ser humano es un corazón de amor, de misericordia, de perdón, de restauración. Él sabe que si un ser humano se va sin Él en esta tierra, Él sabe los sufrimientos que va a tener por la eternidad. Y como Él sabe eso, envió a su Hijo para pasar por alto todos los errores que tú puedas cometer, los pasa por alto solamente por una sangre. Por la sangre de Jesús, Él pasa todos tus errores, los pasa por alto. Para que tú puedas llegar al lugar donde Él quiere que tú llegues, porque Él sabe que Él tiene un lugar bueno para ti y sabe que sin Él hay un lugar malo para ti. Amén. ¿Qué hace Dios? Te llama, te busca, te habla en sueños, te habla por profetas, te habla por la creación, te habla por todos lados, para que tú puedas entender que Él te está llamando y que tú necesitas a Jesús. Mira, nosotros necesitamos a Jesús para carros nuevos, para casas nuevas, para que me dé una esposa, para que me dé un esposo, para ser próspero. Tú no necesitas a Jesús para eso. Te voy a explicar. El primer paso por el que tú necesitas a Jesús es para que te perdone tus pecados, te selle con el Espíritu Santo y te dé la garantía de la salvación. De ahí para adelante, lo que el Señor sabe que tú puedes bregar en esta tierra, Él te lo va a dar. Pero Él siempre te va a decir, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, eso va a venir en el camino. Te lo está hablando alguien que salió entré en el 96, salí en el 2009. Mi ropa, cuando yo salí, era la ropa del 95 y el 96, que mami me la lavó y me la cuidó, me la ponía en bolsa para que no se me dañara. Y yo salí en el mismo size que yo entré, el mismo size que yo tenía cuando salí. Siempre he sido flaco. Hoy, Dios me ha dado dealer, 40, 50 carros. ¿Qué no ha hecho el Señor? ¿Qué te puedo decir? Tú enfócate en mirar al Señor. Busca a Dios por la salvación de tu alma. Deja que Él vaya corrigiendo tu vida, Él va a ir guiándote, te va diciendo esto sí, esto no, por aquí sí, por acá no hagas esto, haz esto. Te va a ir marcando la ruta. La Biblia dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea, cuando tú vayas enfocándote en el Señor, metiéndote en la palabra, vas a ir conociendo cuál es la voluntad de Dios. Cuál es la voluntad de Dios contigo. Cuando conozcas esa voluntad, empieza a dar pasos pequeños de fe. Yo te voy a creer en esto, Señor. Yo voy a creerte en esto, Señor. Yo voy a hacer esto. Y cuando vienes a ver, ya no andas gateando, ya vas caminando, ya vas creciendo, ya vas viendo las cosas de Dios más claras, porque el que se acerca más a Dios, más grande lo ve. Amén. Con esto te voy a dejar. Tú puedes, mira, un día yo me monté en una de las líneas aéreas de aquí para viajar para Puerto Rico, y no en todas hay monitores, pero en este avión había un monitor y me decía que íbamos a 35,000 pies de altura.
Y dije, oye, cuando uno va a 35,000 pies de altura y mira para allá abajo, las cosas se ven bien pequeñas. Cuando aterrizamos, el Señor me habló y me dijo, tú puedes ver a Dios cerca y lo puedes ver a 35,000 pies de altura. Todo depende de cómo tú quieras ver a Dios. La Biblia dice, el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. O sea, hay gente que lo ve lejos. A 35,000 pies de altura, un avión, tú parece que te cabe en la mano. Pero cuando tú vas a un aeropuerto, ¿te cabe en una mano un avión? No te cabe. Porque mientras más cerca tú estés de Dios, más grande tú le vas a ver. Amén. No, pero es que yo no lo siento. Sigue buscando. No, pero es que no me responde las oraciones. Sigue orando. No, pero es que no he visto la solución a este problema. Sigue luchando, buscando, amando su presencia, yendo a la iglesia. Haz lo que Dios te dice que haga. Que mientras más cerca tú vayas a Él, más grande tú le vas a ver en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por este tiempo, gracias por escucharnos. Así que no se olvide suscribirse, compartir este contenido. Esperamos que sea de edificación para su vida. Cuídense mucho y Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén, bendiciones. Bendiciones.